Yo llegué en modo rojerío y Mirko llegó en modo de lo sé todo. ¿Qué estáis tomando, Macari? Este es un coñac. ¿Sin auspicio? Este es un coñac francés que me regaló un asistente a un taller. ¿En serio? Voy a Montse, que también hace Buena. un taller que es el desplome. Ya. Así que Excelente. el cariño de los seguidores. Ya. ¿Cómo estáis, Alberto? ¿Estáis dentro de casa, mucho frío? Estoy dentro de casa, ¿no? Estoy por los tres aquí alrededor, así que... ¿En serio? Oh. Bueno, Capítulo pero de alto riesgo este. Los niños pueden opinar también, ¿no? En nuestra sección Cename, Sí. los niños hablan, ¿no? Algunos se salen de... ¿Ah? Hasta Federico puede decir agú. Sí. Esto va a ser de alto riesgo. Sí. Puede salirse de la mesa del plan económico de emergencia, incluso. El niño más chico lo tengo con el viejo truco de la época contemporánea, que es pasarle el celular. Puta la wea, es así, no hay nada que hacer. Pero solo lo compenso porque le puse, o sea, él se puso, pero le pongo puras páginas de YouTube que tienen música, entonces clásica. Entonces él puso Alan Glan, que es como la versión pasta base de la web. Ya, genial, genial. Deberíamos fiscalizar que no aparezca Relax Chile, porque ahí se pone el lugar a la cosa. Sí, sí. Uno tiene que aprender esas cuestiones de como papá, bloquear esto, modo niño. Uy, un cacho, bueno. El tema es que te dais cuenta después de que han visto ya todo. ¿Ah? Sí. 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 Es la ilusión de una generación que cree que todavía puede seguir teniendo control de cosas que son incontrolables. Bueno, y que yo creo que es un issue de lo que tenemos que conversar hoy día respecto de la contingencia. Hace años atrás una menor de edad, una sobrina, no diré hija de quién, estaba buscando así con el teléfono, buscando, entonces estaba con YouTube, tenía como 3 años y medio, o 4 años, no sé, pero ya podía escribir algunas letras, entonces buscaba muñecas, cosas de juego, y de repente estamos mirando, y estaba con unas páginas en YouTube de muñecas sexuales japonesas. ¿Cómo controláis eso, compadre? Claro, te lleva de un lado para otro, y de repente muñecas sexuales japonesas. Es como que querer controlar la realidad, como lo que tú tienes que ser es capaz de dialogar con los niños de todo lo que ven, no prohibirles que vean, porque el sexo no tiene nada de malo, ni las muñecas sexuales tienen nada de malo. Es nuestra mente la que tiene algo malo con eso. No, claro, nuestra mente colectiva, ¿ah? Que cree que los niños no son sexuados. Los niños son sexuados desde muy temprana edad. No sé, uno tiene que ser capaz de conducir esa sexuación. Es parte no, de un claro, proceso pero una de las maneras de natural, conducir es que no vean páginas de porno sobre las no, muñecas sexuales japonesas. No, yo soy de la idea de que viéndolas, uno tiene que conversar de eso con los niños. Porque si no entra al ámbito de la prohibición. Y todo lo que es prohibido finalmente es muy atractivo. ¿Ah? Sí. Eso es muy avanzado para mí. Sí. Yo lo apliqué con la educación de mi hija, ¿no? La verdad no me compliqué con ese tipo de cosas. Perfecto. Después del bloque psicopedagogo, podríamos hacer también un taller. Paternidad irresponsable. A ver, Manual de instrucciones. Frank Underwood decía, todo en la vida se trata de sexo, menos el sexo que se trata de poder. Qué buena frase. Claro. Sí. Entonces no es una bola. No, definitivamente no lo es. Tiene que ver hablar de sexo, tiene que ver con algo muy importante. Hace un par de días terminamos una cosa que parecía cuando la armamos, cuando la fijamos que era una locura, que era el seminario de las 50 leyes del poder del padrino. 4 sesiones grosas en 8 días. Sábado, miércoles, jueves, sábado. Y terminamos a salón lleno, a todo cachete. Terminamos con los Padrino Awards. ¿Qué les pareció todo eso? Redondo. Lo disfrutaron, ¿no? Redondito. Sí. Fue la primera vez que lo hicimos online. Fue un agrado. Tuvo muchas ventajas. Obviamente también hay desventajas, pero tuvo muchas ventajas. Y yo, además, siempre, en cada versión que hacemos cualquier cosa, siempre aprendo cosas de ustedes dos. También para dejárselo claro a ustedes y a los amigos auditores. Le producen siempre retroalimentaciones, no es mecánico. Sí, es verdad.
Es verdad, así sucede. De hecho, además empieza a suceder, yo creo, con el tema de las leyes, que esta construcción fantástica que armó Alberto hace, ¿cuánto? Un año y medio atrás más o menos, la sintetizó en estas 50 leyes, y de alguna manera ya empieza cada vez a jugar y por lo tanto uno las empieza a usar, bien o mal, que es un poco el ejercicio que también hicimos en el seminario, donde de repente uno se tiró un carril y dijo, esta ley se aplica, esta no se aplica, más allá del autor intelectual del trabajo, Alberto, pero es parte del juego, ¿no? No, pues sí, para eso son las creaciones intelectuales, para que vayan a vivir solas. Así que Claro, no, sí, eso desde siempre. para De que sean hecho, mal lo normal interpretadas. es que después se dan vuelta y atacan a sus creadores. Sí, correcto, sí, Eso es Claro, lo normal. sí. Así que, la no, realidad pero la efectivamente salió realidad la súper va bueno. modificando, sí. Ya, mira, yo quiero que hagamos ahora un pequeño spoiler, porque la verdad sea dicha, es que nos hemos sentado, nos hemos entusiasmado, y esto también de esta generación de poder comunicarnos a través de la distancia, superando la distancia física y manteniendo mucha cercanía social, como han sido la realidad de nuestros talleres, charlas, conversatorios, seminarios, es que hay varias cosas programadas. Pero quiero, Mirko, que tú contés, porque ya lo he estado soltando, pero cuenta el titular nomás, porque todavía no tenemos el programa, pero durante esta semana va a salir el programa y se los vamos a enviar a todos ustedes y lo van a poder pedir al correo electrónico. Pero ¿qué va a ser lo Claro, próximo que vamos a hacer? Producciones La Cosa Nostra presenta. Tarrrrrrr, tan, tararán, tararán, tan, tararán. Piñera, ¿pasa agosto? ¡Oh! Ese título ya era envenenado hace una semana atrás, pero después de la salida del Maña, el título adquiere Lo mucha vamos fuerza. y lo vamos a justificar también durante esta conversación. Yo creo que es importante mirar un poquito más allá de la contingencia. Perfecto. Ya, O entonces, sea, yo creo que a mí lo que me convenció, porque yo tengo una cosa como de repente me baja la cosa antipop. Entonces me baja, porque trato de porquería respetarla. antipop, po, weón. Claro, porque es mi origen, pues. Entonces no es mi destino, Es pero es mi origen. como a Darío le baja lo del rojerío, el amor al Le baja el rojerío, rojerío, sí, porque es la su barra origen. brava. Tampoco es su destino. Cuando Darío tenga 14,5 millones de dólares, va a seguir de repente así sintiendo que vale, es del rojerío. Entonces, no, claro, pero efectivamente, eh, después de analizar la propuesta de Mirko, me di cuenta que efectivamente tiene una profundidad importante en el sentido de cuáles son las variables decisivas para pensar de si efectivamente el grado de inestabilidad que presenta el gobierno pueda significar una caída en Chile, en las condiciones que eso implica, en fin. O sea, una pregunta súper interesante y me puse a revisar a propósito de eso en estos días todo lo que había escrito antes sobre Piñera, las investigaciones que tenía, qué sé yo, que son investigaciones como el significado cultural de Piñera, y claro, hay mucho paño que cortar, entonces es súper interesante como jugada. Así que finalmente dije, está bien, sí, está bien. Perfecto. Entonces, Porque bueno, estaba así como, A Federico también le gustó el sí, título del seminario, sí, aplaudió. sí, sí. sí, Oye, lo echamos de aplaudió. menos a tus hijos, Mayo, hace tiempo que no estaban aquí en el podcast. No, y bueno, pero es que ahora es inevitable, estoy dentro de la casa, entonces Sí, si claro, estoy en el patio es más fácil, pero hoy sí, día no me atrevo a estar en el patio, ya estoy perdiendo sí. Bueno, yo el, estaba en el la duda y me patio. vine igual al patio nomás, pero capaz que por eso me tiré Sí, un pero es que tecito. yo tengo que estar parado en el pasto. Sí, no. No es lo Eso, mismo, no es lo no, mismo. no. Oye, bueno, decir eso, que de verdad, que va a ser un taller, estamos afinando los últimos detalles, vamos a tener invitados, todo eso se los vamos a contar en los próximos días, porque está ya a punto de estar súper armadito, de estar intenso, potente, y va a ser una invitación para las próximas semanas que vamos a compartir con todos ustedes. También va a haber un taller antes, eso vamos a contarlo chiquitito, un taller de esos pequeñitos, más como en familia, que hace Alberto, más intelectuales, si vale el concepto, que se va a llamar Poder y Dinero en la Elite Chilena. Eso lo vaya a hacer Sí, con Osorio. el modelo, como el que hicimos sobre la especialización sobre malestar en el fondo, que era una especialización como para gente que tiene intereses más académicos, que tiene ganas de meterse en una línea de investigación más larga. Entonces,
considero que efectivamente para entender varios de los procesos que están ocurriendo, entender el concepto de élite, los conceptos asociados a grupos de interés, cosas así, y aplicarlo al caso chileno es interesante. Y como conocí hace unos par de años en España, estando en España, pero él es chileno, a un investigador sobre el tema de las élites, que es Alejandro Osorio. Entonces me pareció que era una buena dupla para poder hacer este taller, que insisto es parecido al que hicimos del malestar, en el sentido de que es un taller más académico, que no tenemos fiestas, no tenemos ninguna cosa más entretenida, así que la verdad es que es para un público más reducido, o sea, estamos pensando siempre alrededor de 30 personas, una cosa así, y con un proceso más donde tenemos más la posibilidad de una interacción con mucha gente que de repente está haciendo sus tesis, que está haciendo cosas por el estilo, o que tiene intereses intelectuales. Había muchos ingenieros, había mucho de todo, que estaban interesados en aprender algunas bases conceptuales y ver investigaciones, ver procesos investigativos. Entonces, como por ejemplo Alejandro hizo su tesis sobre la élite económica en Chile, y entrevistó a todos los empresarios, toda la cuestión, vino a hacer el terreno hace un par de años, entonces hizo la tesis allá, y tienen la comparación. Bueno, muchos lo conocieron, los que estuvieron en el seminario del estallido. Nosotros le mandamos un video que hizo Alejandro desde Alicante, donde reside. Bacán, bacán. Les puedo proponer, puedo integrarme a la corriente de la conciencia y proponerle en vivo un taller. A ver. Un taller de Alberto con Alejandra Matus, los números de la pandemia. Está bueno. Achuta. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Después se me puede olvidar, pero ya... Sí, ahora tenemos que hablar con la Alejandra. Sí, lo que pasa es que yo creo que la Alejandra entiendo que tiene algunos espacios en su agenda para el segundo semestre del 2022. Eso sí. Porque, queridos, Alejandra Matus, eres el puto amo. Te pasaste hoy día con la Evelyn Matei. ¿La vieron o no? Sí. No vemos matinales. No, si llega, pues te mandan los trozos. No, es que la Evelyn Matei desatada, desaforada. O sea, hoy día pasó que el mundo extrainstitucional arrojó 3 nombres sobre la mesa de una, con la encuesta de la Isquia Siches, con la dinámica con lo que pasó con la Alejandra y con Julio César retomando y siendo trending topic. Solo por retomar la tele. Exactamente. Sí. Todo eso Todo lo ex Nación Domingo. Oye, Darío, dale. ¿Puedes poner un poquito de pausa que tengo que... Le ponemos la pausa, no hay ni un problema. Parafina. Ya llegó la parafina, eso es lo importante. No llegó. No llegó. Era una falsa alarma. Ya, está bien. Oye, ya. Así que eso es muy importante. Voy a aprovechar de pasar un aviso rápido, pero que tiene que ver con Macari, porque no sé si lo alcancen a escuchar, pero mañana martes 16, Macari va a estar a las 4 de la tarde en el lugar donde yo trabajo, en el Observatorio Sindical de la Minería, la charla esta de los medios, ya me acuerdo cómo se llama, pero esa charla súper entretenida que hace Macari sobre el desplome de las instituciones. Va a estar iniciando el ciclo Pantalla en Blanco, donde tú estuviste, Alberto, cuando el ciclo se llamaba Hoja en Blanco. Pero eso fue el año pasado, en diciembre, y ahora ya no hay hoja, hay puras pantallas, así que Pantalla en Blanco, y es entrada liberada, quedan pocos cupos, y tienen que inscribirse. La única manera es que escriban a el correo observatoriosindical.anglo@gmail.com. ¿Ya? Y ahí se inscriben para participar en la charla de Macari. Al martes siguiente viene la Constanza Michelson y después cerramos con Javier Altamirano, que es de la Fundación de Bachelet, para que hablemos de temas constituyentes, pero hacer ahí una provocación mañana, Mir, con esa charla que a mí me encanta porque es muy, muy poderosa. Así que pueden asistir. ¿Le parece bien la invitación, señor Macari? Muy bien, pues lo esperamos por allá entonces. Es lo que hay. A esa hora, en ese mismo canal. En ese mismo canal, ya. Oye, bueno, hablamos harto del cambio de mando, pero hablamos in situ, el mismo sábado, sabía recién, cambio de mando, mira, buen lapsus que tuve. El cambio de ministro buen lapsus, del ministro de Salud, se fue Mañalich, entró París. Han pasado 48 horas, ha tenido 2 comparecencias matinales, el domingo y el lunes, han pasado cosas, ha habido acusaciones en las redes, ha habido evaluaciones de los sectores políticos. ¿Qué hay que decir al respecto? Yo tengo harto, pero... Bueno, pasaron hartas cosas. Pasaron hartas cosas. Entre medio hubo
riesgo de sangre importante. O sea, la denuncia que muy brillantemente París se sacó atacando la denuncia y publicando la denuncia, que era un gran pescado envuelto. No sabemos todavía de qué lado, porque Yo eso no se tengo, sabe. yo creo que está claro. O sea, yo creo que está claro, pero yo creo, porque alguien que lo hace inteligentemente puede hacer que parezca que está claro. Sí, claro. Entonces, Mm, mm. entonces pero Estamos, fue claro, estamos hablando de la fuerte. acusación de un reconocido prostituto hombre que ha salido otras veces, como en semifarándula, como en farándula hardcore, acusándolo a París de haber Sí, participado hace años atrás, etcétera. Una acusación en un vivo de Instagram, ¿ah? Como son las cosas hoy en día, que en todo caso después fue bajado. exacto. Pero tiene algún mérito porque yo solo voy a decir una cosa. Eh, Voy a citar el tuit de Sergio Melnik, pocas horas después de esto. Ya circula un video muy complicado para París. Ojalá sea desmentido o aclarado, pero es en primera persona directa. Marca de agua, ¿ah? Como los timbres de agua, esos que no se ven así tan fácilmente, pero Bueno, existen ese es el origen. O sea, lo que parece ser el origen está en esa zona. en la ultraderecha. Está en esa zona, en la ultraderecha. En el Claro, dolor de la porque ultraderecha. en el dolor de la ultraderecha, y claro, eso es lo realmente interesante. Yo creo que esto, desde el punto de vista del fondo de la acusación, es lo que va a ser un juez calvo más. Por eso que los medios no han caído en eso. ¿Ah? Sí. Porque finalmente es muy complejo entrar a poner líneas divisorias respecto de lo que las personas hacen en su vida íntima. Ni siquiera su vida privada, porque un político tiene menos vida privada, pero sí tiene derecho a vida íntima, porque su vida sexual es parte de su vida íntima, a menos que haya un discurso de esa persona con una relevancia sobre el tipo de comportamiento moral del resto, que tengo entendido no es el caso. ¿Ah? Entonces sería muy difícil que eso fuera, inclusive si esas cosas fueran ciertas, como haber tenido una relación amorosa con alguno, eso es un asunto de él nomás. No, No, y ¿ah? además que en este caso en particular, cuando se trata más de hombres con hombres, que yo lo tuiteaba, de hecho creo que el mismo sábado, el domingo, no sé cuándo, porque mucha gente, obvio, de la gente de oposición, la gente más de izquierda, etcétera, de algunos me dicen, hoy viendo, no, aquí puede haber pedofilia, entonces, replicando esto, y tú decís, a ver, pero un momento, de verdad lo que hay acá detrás de fondo es homofobia, o sea, no, pero que tiene que ver con la edad, no, tiene que ver con una homofobia galopante que sigue habiendo en este país, y que de alguna manera se cuela. Entonces, cuando de repente uno, porque le conviene, porque está en el sector político, lo aprovecho de debilitar, hay que tener ojo, porque efectivamente A ver, París, en la big picture, en la gran escena, tenemos un cambio de escenario político con el cambio de ministro. ¿Ah? Tenemos que sale un dañado y ultra dañado, ¿no? Y lo habíamos anunciado que estaba muerto hace mucho rato políticamente. Mañalich, que es un animal de poder tosco, sin ninguna sofisticación política, y entra París, que es un zorro, es un animal político, todo lo contrario. Ha dado muestras de aquello, la ha dado desde el 15 de marzo a 5 días de que fracasaran las cuarentenas dinámicas de Mañalich, y ya oliendo lo que venía, París empieza a mostrarse políticamente para que el presidente lo considere como la pieza de recambio. Eso se verifica el sábado, el día domingo, ¿no? Sale jugando muy bien París con esta acusación, y además con una puesta en escena que él se encarga de que sea radicalmente distinta en términos de la vocería de la pandemia, ¿no? Respecto de su antecesor. Y hace lo que políticamente su antecesor no hizo, que fue compartir desde el minuto uno las responsabilidades, horizontalizar, transformarse en un primus inter pares y tener un clima. Si Mañalich decía que los alcaldes mienten, Catibarriga miente, la tercera miente, los periodistas mienten, Mañalich dice la prensa hace su trabajo, necesitamos los alcaldes, pone 2 alcaldes, pone a la sociedad científica, amplía arma la mesa de club. En ese sentido, empezamos a tener una conducción en forma de la pandemia. Ahora, basta eso para contener la crisis, que haya un ministro que esté dando gobernanza a la puesta en escena, a la parte política de la pandemia, ¿basta? No, no basta.
Por eso que digo que París es un Michael Corleone, pero Michael Corleone, pese a ser Michael Corleone y saber jugar y tener instinto y olfato, su vida, bien lo dice Alberto, en todos los talleres que hacemos, es la de una tragedia, porque hay fuerzas que lo superan y hay cosas que están por encima de él, ¿no? Y entonces muy probablemente vamos a ver pocos errores en París desde el punto de vista político, así como los veíamos a raudales, ¿ah?, en Mañalich. Vamos a ver si París es capaz de jugar con el contexto. Y el contexto es que Mañalich significaba algo político mucho más importante que la conducción de la pandemia. Mañalich encarnaba simbólicamente el enfrentamiento postergado entre el apruebo y el rechazo, y era la figura del rechazo. Era quien llenaba la demanda de un grupo importante de la derecha, por lo que en la historia literaria y política de América Latina se llama los hombres fuertes. Alguien que pega en la mesa, ¿no?, que concentra en su figura todo el poder y la autoridad. El Big Boss. Y que es una figura salvífica por eso mismo. Y entonces Mañalich logra que tengamos en su figura el plebiscito que en la práctica no tuvimos. Ordena a nivel del ideario simbólico. Y París, que hace la conducción correcta de un doctor que quiso ser ministro de Salud de la Concertación, pero la fila era muy larga, igual como Sebastián Piñera, que quiso ser senador de la Concertación en un minuto, pero la fila era muy larga. Hizo su cubo político con sabiduría, con paciencia, construyó su espacio de poder, pero el contexto está enervado. Los dioses han desatado, han abierto la caja de Pandora y se desata la furia. Los números de la pandemia hablan de algo mucho más grande que un ministro o una conducción política, y vamos a ver hasta dónde llega eso más grande. Sí, yo creo que es súper interesante lo que está pasando. Tiene todos los componentes que se requieren para una buena historia. Tenemos personajes muy distintos. Irónicamente, tiene algún olor, no es mecánico para nada, pero tiene algún olor a la Ilíada. La ironía existe porque además el personaje principal, no el principal como héroe, pero el que deja la escoba, se llama París. Entonces no es menor. Y había una cosa en juego que es la más importante de todas, que es la transformación del poder en la obtención de un gran botín, ¿ya? Y la conversión de eso, de ese conflicto, entre comillas, menor, en una gran guerra. Lo que está pasando aquí es que efectivamente la situación es bien interesante porque París tiene todas las habilidades de un político, vamos a decirlo así, de la transición. Es un gran transicional, gran. Tiene la capacidad orgánica, fue capaz de ser presidente del colegio médico, mantiene en el colegio médico una reserva importante de peso. Hay otros que estuvieron en el colegio médico ahí con roles importantes, pero no fueron los líderes de esos procesos. Él sí lo fue, como lo ha sido Luis Casiches en su propio proceso. O sea, tienen esa estatura en un lugar que es difícil, o sea, no es nada sencillo. Entonces, París ha tenido estabilidad todo este tiempo. Aquí enfrenta el conflicto como se enfrentan las crisis. Cuando tú sabes, esto lo importante es que me pegue antes, no después. ¿Ya? O sea, el truco para enfrentar un misil no es huir del misil, sino que es anticiparse al choque. Y si no, vean La Casa del Octubre Rojo. Si no, vean la película La Casa del Octubre Rojo con Sean Connery. Exactamente. Entonces, tú tienes que anticiparte al armado del misil. Va a ser un chancacazo, pero el chancacazo duró 24 horas. Y sí, queda un tufillo ahí, la gente dice, lo que sí sabes es que no te puede pasar dos veces. Sale una segunda cosa, ya ahí está la sospecha. El efecto ya se generó. El efecto ya está ahí, qué sé yo, pero está esperando, está latente. Entonces, sabes que estás en peligro, pero lo superaste. Y al superarlo, ganas una batalla y tienes más capital. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que con todos sus defectos, precisamente por sus defectos, Mañalich era hombre de época. Ese es el problema. Estás eligiendo a la persona que es mejor para eso, pero no para la época. El que salvó el gobierno de Sebastián Piñera en estos meses se llama
Mañalich. O sea, no hay ni un otro nombre, no hay ninguna alternativa, no hay nada más. El que le ordenó la derecha a Piñera fue Mañalich. Y Piñera, valiendo 6 puntos, no vale nada, y valiendo 30, mantiene la casa ordenada. Entonces, el valor de lo que hizo Mañalich en términos políticos, no en términos sanitarios, no en el manejo de los datos, no es nada de eso. ¿Ya? Él ordenó la casa en términos políticos. Lo hizo como lo hacen en la sociología del poder de Max Weber. Hay 4 categorías. El mago, el taumaturgo, que es el mago con lote, ¿ya? Luego viene el profeta y después el sacerdote. ¿Ya? Y el mago es el que es rechazado por todos, pero se va por el camino de tierra y le gana igual a todos el camino. ¿Ya? Y terminan todos teniendo que, bueno, aceptar al mago. Y aceptarlo significa dotarlo de poder, aunque nadie quisiera dárselo. El sacerdote se le entrega el poder, al profeta se le entrega el poder, el mago lo usurpa. ¿No? Mañalich es eso. Y claro, para un momento como el que tiene Piñera, necesita un mago. Entonces, se consiguió un gran sacerdote, un sumo sacerdote. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, porque efectivamente va a ser todo bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, tiene que ahora demostrar... Claro, ¿alcanza con hacerlo bien? Esa es la pregunta. Para lo que se tiene que tener hoy día, ¿alcanza con hacerlo bien? Y probablemente la respuesta es no. Sabéis que yo tengo una tesis como intermedia. Lo que pasa es que me pasó, yo ya les conté antes de partir que ando como en mis días místicos. Entonces, lo cual puede ser un desastre, porque uno habla más weas que las de costumbre. Pero me pasó que el día domingo tuve como frente a la tele, mirando a la primera comparecencia de París, vi una cosa y el lunes vi una cosa distinta. Entonces quiero ser muy breve para relatarle. El lunes lo que vi fue una escena, una puesta en escena que fue lo máximo, ¿ya? O sea, la raja, más allá que uno tuiteó, que era divertido, parecía entre el set de 31 minutos, algunos mandaron unos videos de Tele 13 de hace 35 años atrás, ya, toda esa cosa, todos sentados. Pero efectivamente, o sea, él tiene hartas cosas, él no es simpático, de hecho, no esperamos nada de él, sin embargo, muestra ahora su mejor versión. Cosas chicas, uno con sus deformaciones de asesor comunicacional, pero esta cosa, por ejemplo, que a los subsecretarios los trata por su nombre. Entonces, dice el subsecretario no sé qué, va a hablar ahora, Arturo. Eso te cambia radicalmente la escena de lo que era Mañalich. Paula Daza. Obviamente el tema de los expertos y toda la cosa. Yo el día domingo saqué los pompones y dije, lo tuiteé y me hago cargo, porque yo creo que va a ser así, que en las próximas 2-3 semanas París va a ir subiendo las encuestas y como nunca un ministro de salud va a estar en el top 3 de, obviamente, lo bajito que están hoy en día. Te puedo asegurar que va a estar en el top 3 de los ministros mejor evaluados a 2-3 semanas. Yo creo que, no sé si todos compartimos eso, pero yo lo estoy visualizando. Y eso pasó el día domingo. Y hoy lunes en la mañana, mira lo que voy a decir, veo lo mismo, pero ahora más con alcaldes, es decir, ya no solo con expertos, sino que sigue ampliando la mesa. El tema es que de repente tú empezás a mirar eso y tú decís, bueno, pero ¿esto es sostenible? O sea, porque está bien, ahora es sostenible porque porque está recién instalado. Pero París es ministro de Piñera. Entonces, es cierto que en esta pasada se van a comer un poquito a Mañalich. Parte de eso, me parece que salía en el mostrador un artículo que hablaba del Cordero de Dios. Hay algo de eso, que Mañalich se coma a los muertos, etcétera, todo, para salvar. Pero Piñera era y es el presidente. Por lo tanto, la estrategia de poder cargarle los muertos, en este caso literales y metafóricos, a Mañalich tiene un tiro corto. París tampoco lo va a poder hacer, ni siquiera ese entorno. Entonces yo hoy día lo miraba y yo decía, o sea, ya 2, 3, 4, 5 días, al séptimo día en que traiga amiguito, imagínate un alcalde, porque los va a tener que volver a traer de vez en cuando, y de repente un alcalde quiere hacer así, la gran Pamela Giles, y llega y espera que se prendan las cámaras y dice, sí, ministro, pero yo quiero decirle, porque yo defiendo a mis ciudadanos, y quiere ganarse la reelección al tiro, o quiere pegarse el salto de la alcaldía a la senaturía. Uno que haga eso en el minuto adecuado, en las cadenas nacionales de la mañana,
y se va a la cresta. Por lo tanto, lo más probable es que los próximos días, ya contenido este cambio, ya subido París, yo creo que va a ser el propio Piñera en su entorno los que van a estar cada vez más nerviosos con un ministro que con esta estrategia que ha mostrado en estas primeras 48 horas está absolutamente fuera de foco de lo que hace Piñera. Termino con una ley del padrino que dice que hay hombres para tiempos de paz y hombres para tiempos de guerra. Lo que ha mostrado el ministro Enrique París en estas primeras 48 horas es un ministro para tiempos de paz, ¿ah? De las grandes convocatorias. Yo no sé si eso puede articular con Piñera, que yo no sé si ya va a poder salir del rol solamente de hombre que sirve para la guerra. Y esa es mi duda, y yo no descarto que en una de esas París tenga, no digo corta vida, no creo que sea como los ministros de salud de Bolsonaro, pero yo no lo visualizo en esta forma de hacer gestión, no sé, en un mes más. No lo veo, ¿Cómo va por a el propio surfear la Piñera. ola? Si la ola viene igual, o sea, ahora está en el tiempo de gracia y está bien, y lo está haciendo súper bien y lo va a hacer bien, porque lo hace bien. El punto es, ¿qué significa lo que hace? ¿Pero a Piñera le gustará mirar a su ministro que lo está haciendo bien? No, o sea, Piñera, No, yo creo que para él, obviamente la relación, lo que le costó a Piñera soltar a Mañalich tiene que ver con que finalmente Mañalich y Piñera se encontraban y se abrazaban en ese Antonella, no, punto no. de querer, de la identidad, del llevarse la pelota para la casa. ¿Ah? A Piñera le agradaba esa cosa de Mañalich de ser él quien encabezaba el asunto y no compartirlo con nadie. Entonces, París entra abriendo el juego. ¿Ah? Entonces vamos a ver qué tan compatible es Piñera, ¿ah? Con un ministro que va a ganar en la medida en que abre el juego, y eso va a contrapelo de lo que ha sido la lógica de administración del poder piñerista, ¿ah? La lógica de administración de construcción del personaje Piñera, de construcción de fortuna, de poder político, etcétera. Mm, ¿Ah? Yo y yo. mm, mm. El Enrique París, guardando las proporciones, pensando nuevamente en este caso lo que te decía de Brasil, más que su ministro de salud, yo me lo imagino como el ex juez Moro, que se va a lo grande, entra al gabinete de Bolsonaro y en algún minuto, no al tiro, pero efectivamente cuando ya hay discrepancias serias, el tipo dice, no, yo no voy a hacer hundir mi capital político contigo. Y yo tengo la sensación, cuando tú miráis la biografía de Enrique París, cómo ha sido y toda la cosa, que él tenía muchas ganas de llegar acá, pero no a cualquier precio. O sea, él no va a jugar para el equipo como jugó Mañalich. Mañalich sabe que salió a lo grande no en el sentido de que se haya sido aplaudido, sino que en el sentido de que la medalla de misión cumplida la tiene, lo que acaba de decir Alberto y lo que ha reforzado también Mirko. Entonces, yo tengo la sensación que de verdad, o sea, yo veo estas primeras 48 horas y digo, no sé cómo esto se va a sostener, ni siquiera meses, Es semanas, que porque claro, si la gran paradoja la gran paradoja es la siguiente. París puede empezar a tener un control político eficaz, ¿ah? De la pandemia, a la vez que Piñera se desfonda, mm, porque lo abandona la derecha dura que lo había vuelto a acompañar producto de Mañalich. Entonces, es sostenible un escenario de desaparición del presidente, de licuefacción del presidente similar al que vivimos en diciembre, enero, ¿no? Mientras hay un ministro del gobierno conduciendo, haciendo un cogobierno, ¿ah? De la pandemia con otros sectores políticos, sociales, etcétera. Y es una pregunta abierta. ¿Ah? ¿Soportará el presidente ser condenado a la segunda, la tercera línea? ¿No? ¿Lo soportará? ¿O buscará jugar para retomar, eso que es lo único que le es su droga, ¿no? Que es la popularidad en las encuestas? sí, está ahí muteado Alberto. La droga lo va a matar, ¿eh? Eso es mi tesis. Le entrego una situación que es buena desde cierto punto de vista, que es la posibilidad de que efectivamente, de alguna manera, París, por ejemplo, le controla el escenario del colegio médico, le pone un costo a Isquia de Sí, tirarse con todo. sí. ¿Ya? Eso es súper importante para Piñera. O sea, eso es una variable decisiva desde el punto de vista de la gestión cotidiana. Pero la gracia justamente que tenía Mañalich es que arruinando mucho en salud le daba un fondo y un pilar al gobierno. Entonces la pregunta es, ¿dónde va a sacar ese fondo? ¿Dónde va a sacar ese pilar? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si en 2 o 3 semanas se nota que Piñera no tiene ningún pilar y que lo necesita y que él no basta por sí mismo?
que esa fantasía se desplome. ¿Ya? Si esa fantasía se desploma en tan poco tiempo, de manera tan evidente, entonces la capacidad de mantener unido a la derecha en torno a Piñera es algo que se vuelve nuevamente, porque ya estuvo así, nuevamente imposible. Entonces, ese es el gran tema. ¿Sí? El ajedrez, o sea, por eso esta historia tiene una cosa fantástica, a mi juicio, y es que tiene está garantizado que las sábanas están cortas. Sí, O sea, por un lado o por otro. mueves para un lado, mueves para el otro, y siempre te queda algo al aire. Entonces, y esa situación no se va a remediar. Entonces la pregunta es, ¿cómo Piñera logra no alargar la sábana, pues no va a poder hacerlo, sino cómo va a gestionar esto que requiere mucha habilidad para que no parezca? ¿Ya? O sea, en el fútbol, Sampaoli siempre jugaba las sábanas cortas. Su gracia era lograr que efectivamente la dinámica del equipo fuera tal que no se notara que las sábanas estaban cortas. ¿Ya? Oye, de hecho, ¿vieron ayer en Canal 13 la repetición del partido Chile-Uruguay en 2015? Me lo perdí, weón. Quise verlo, pero me lo perdí, se me olvidó. Extraordinario, extraordinario. Qué nostalgia de cómo jugaba ese Chile San Paoli. Ahí, con el dedo, si era Otra cosa. necesario. Oye, yo creo que hay que ponerle más pelo a la sopa, porque esas sábanas cortas tienen que ver con lo que yo creo que va a ocurrir, que son irrupción de nuevos factores. Uno de esos es la batalla por las cifras. Mañalich sale como guinda de la torta cuando su cuestionamiento público tiene que ver con los números de muertos, con los números de la pandemia. Y eso no es una cuestión de baladí. No se va porque no desaparece de escena porque Mañalich se vaya. Y yo creo que vamos a ver una batalla política por los números. Podemos ver eventualmente una querella criminal, que se investigue a quienes resulten responsables por distorsión o ocultamiento de cifras de muertos. Ya hay hoy día una fuerte declaración de un grupo de científicos contra Cube, Sí. contra el ministro de Ciencia por aparecer un par de veces ahí en la foto con Mañalich, avalando esos números que están evidentemente distorsionados. Todavía no está aclarado el punto. Y ojo, esto puede escalar hasta el presidente Piñera, porque sí. Mañalich lo dice y lo confirma París. La estrategia general de la actuación del gobierno respecto a la pandemia, no, la toma Piñera, las decisiones finales las toma Piñera todas, ¿no? Y por lo tanto, si hay una investigación de fiscalía en torno a los números, vamos a tener una pregunta sobre cuánto sabía el presidente. Es una pregunta similar a Watergate, para dejarlo en claro. Lo de los números solo va a crecer. No tengo el derrotero, cómo va a ocurrir, pero evidentemente que no puede ocurrir porque esto ya está pasando en Italia. No por los números, pero viene el juicio político o criminal, penal, sobre la gestión política de la pandemia. Y lo otro que va a ser factor, yo creo, tal como lo comentábamos en abril, Darío, ¿no? De lo que vaya a ocurrir con la conexión final entre pandemia y estallido. Es decir, en qué minuto vamos a volver a retomar los niveles de desgobierno o de efervescencia social, ¿no? Producto de los confinamientos, producto del hambre, producto de la desesperación por la cuestión sanitaria, ¿no? Ese sector de hambre. Yo creo que hay un momento que vamos a tener que observar, yo creo, próximamente ya a partir de julio. Yo te decía, ojo, creo cuando en julio haya hambre, frío y rabia. Sí. Creo que eso ya se está empezando a verificar y quiero sostener esa fecha de julio, una fecha no que vaya a ocurrir algo, quiero decir que hay que estar atentos a que eso pueda ocurrir. Bueno, en ese contexto quizás da pie para que conversemos de lo que fue el plan, lo que está haciendo, lo que va a ser el plan económico de emergencia, que finalmente, con toda la salida de Mañalich, con todo lo que ha pasado, de alguna manera ha pasado un poquito más piola, igual ha copado portadas, pero probablemente no la atención mediática como el cambio del ministro, pero ha sido importante porque finalmente se generó un acuerdo bastante amplio con las
con la oposición, con las oposiciones, el tema este del plan económico de emergencia, con incluso un tema que lo dejo ahí instalado para ver si alguien lo quiere abordar, con la salida de Giorgio Jackson de la negociación, a última hora, pese a que en el fondo sale por una molestia para hacer un punto, pero en realidad básicamente él, y por lo tanto Frente Amplio, grueso Frente Amplio, estuvo en la negociación, y sale un paquete que cuando uno lo mira encima, ninguno de los tres somos ni economistas, ni expertos, etcétera, pero así al menos a ojo buen cubero parece como un plan bastante más intenso, bastante más grueso, bastante más sólido en términos económicos de lo que era hasta hace algunas semanas atrás cuando el gobierno decía que no había más margen. De hecho, es un marco fiscal de 12.000 millones de dólares para los próximos 2 años, con varias medidas, en fin, no sé qué, algunas que son más técnicas, pero con una medida de inmediato que llama la atención, que sube de los 65.000 pesos que se hablaba a 100.000 pesos per cápita garantizados para las familias, independientes incluso de otros subsidios que tengan, seguro de cesantía, subsidio, etcétera, per cápita por los próximos 3 meses. Parece un paquete importante. La pregunta es si cambia en algo la relación política con la oposición. En tiempos normales, uno podría decir que la oposición se anota un punto, le dobla un poco la mano al gobierno, no sé si esa es la lectura, pero hay algo distinto. No sé, Mirko, ¿cómo veis tú el plan económico de emergencia y cómo cambia el escenario político? ¿O en realidad no lo cambia para nada? No, el escenario político hoy día no depende de lo que ocurre dentro de la política. Así como la suerte del ministro de Salud depende de los números de la pandemia, dentro de eso se puede mover políticamente. No, el éxito o fracaso de este acuerdo no tiene que ver con los votos, tiene que ver con qué va a pasar cuando esa plata llegue, si va a llegar a tiempo, no va a llegar a tiempo y si va a bastar. Y esas son preguntas abiertas. Yo he venido sosteniendo que la energía está fuera del sistema, entonces vender el acuerdo como bueno en sí mismo no es ni bueno ni malo. Si el acuerdo logra aplacar todos los problemas que sabemos que hay que aplacar, la necesidad de la gente de salir a trabajar, porque la plata alcanza y modifica conducta, bien. Si la gente recibe la plata y sigue saliendo igual, fracasó. Es así, es simple. Entonces es una moneda al aire, no sabemos cómo se va a comportar la gente con esa plata. Si va a alcanzar, no digo la cantidad, no digo el guarismo, si va a alcanzar a hacer algo que hemos visto es un problema cultural, ¿no? El chileno se mueve por la propia, no está sintonizado con el discurso de la autoridad ni del sistema político, nada de eso. Sí, yo miraba algunas de las medidas, no sé, Alberto, si hay tenido oportunidad de verla, pero, a ver, no, en realidad, más que las medidas, hay una que me interesa, que es el tema de las lucas municipios. En realidad, mejor la comento al tiro. Dentro de este paquete, este marco, con esta cifra que se expone y que de alguna manera sale a lucir el presidente, la oposición, todo el mundo, de los 12.000 millones, hay uno de los planes económicos, una de las medidas, es un fondo especial para distribuir en los municipios, ¿ya? Según grado de vulnerabilidad. Y se pusieron para ese fondo 120 millones de dólares. Y yo solo un comentario, esto es absolutamente irrelevante en el paquete completo, pero se entrega para distribuir entre todos los municipios 120 millones de 12.000. O sea, el 1% de los recursos que implica este plan, que son fondos directos e indirectos, un 1% para distribuir en los municipios vulnerables de Chile. Y yo solo quiero decir que, más allá de la exposición mediática de alcaldes y no sé qué, el tema de la descentralización y el poder local en este país es un discurso absolutamente vacío, sin ninguna medida concreta y sin ninguna posibilidad que de verdad los municipios, que en momentos como este de pandemia serían súper importantes para poder distribuir la torta, para poder llegar de manera más rápida y más eficaz, en realidad son solamente nada, o sea, No, pero es un que mira, manicito. sí, bueno, está bien, yo no voy a entrar en el tema de los alcaldes porque nos divide, nos divide. Ustedes son alcaldistas, ¿ya? Yo los encuentro Joe Sasa, nada más. ¿Ya? Porque los alcaldes se conforman con nada, pues literalmente les pasan 2 pesos y corren a anunciarlo como un gran logro. Para que la gente sepa, en los presupuestos normales en cualquier parte del mundo, los municipios se llevan el 20 al 25% del presupuesto de la nación. Aquí se llevan el 9%. Le pasan 100 millones de dólares, 120 millones de dólares y se están llevando literalmente el 9,1%. Entonces, no, si es una... No, nada. Pero bueno, pero más allá de eso, a mí lo que me parece importante de la situación es que
la solución para el estallido social fue menos modelo en forma política con la Constitución. La solución para el coronavirus está siendo modelo económico a partir del superávit fiscal o la pérdida del superávit fiscal, y entonces la salida de la austeridad. Sí, estamos muy atrasados respecto a eso. Chile debió invertir estos 12.000 millones de dólares para el estallido y ahora debería estar invirtiendo una cifra cercana a eso o superior para el coronavirus. Además, o sea, se requiere otra estructura indudablemente, pero más allá de eso, efectivamente, las dos soluciones para las dos crisis que hemos tenido han sido menos modelos. Se hacen en tono bajo, menos altisonante, ¿ya? Y cuando se hacen en tono alto, la gente que sabe dice, no lo hagan en tono alto. Cuando Pablo Longueira dice, no tiene que haber cambio de constitución, pero para callado, ¿ya? O sea, tiene que ser, elijamos al tiro los constituyentes, lo que dice, ¿para qué vamos a pasar por el momento en que nos sacan la cresta en la elección de la prueba? ¿Para qué? Sí. Entonces, en el fondo, esto es hacerlo lo más sordamente posible, y ahora estamos con la sordina puesta. Esa es la situación. Sí. Es muy concordante, es muy coherente con comprender que el contexto general, más allá de la pericia de alguna figura, como puede ser la de París, en algún sentido político, viejo zorro, ¿no? Y por eso yo hablaba de los dioses, ¿ah? O las fuerzas que mueven los hilos de la historia, ¿no? Te hablan de el momento en que está quebrado el modelo, el fin de ciclo, ¿no? Estamos en la parte baja y por lo tanto ya empieza la fisura de aquello. En la medida que el modelo o la lógica del modelo no es capaz de responder al nivel de problemas que se tienen, se empieza a anticipar lo que va a venir, ¿ah? Lo que va a ser parte del nuevo ciclo. ¿Ah? Eso siempre hay una anticipación, siempre hay algo que uno avisora en la película, en la parte final de la saga de lo que va a venir en la siguiente, en la siguiente parte de la saga. Y esto es lo mismo, ¿no? La vida imita el arte, ¿no? Y entonces es muy importante lo que señala Alberto, porque el gobierno no es casual que desde un inicio no haya querido endeudar al país y apostar por una cifra más alta, es porque eso implicaba salirse de la ortodoxia. Es porque los guardianes de la ortodoxia velaron para que eso no ocurriera. Los 65.000 pesos, el bono COVID, ¿no? Era una solución dentro del modelo, ¿no? Esta, y la lógica de endeudarse afuera, ¿no? Saltarse la regla del superávit, Nicolás Aguirre Dixit, ¿no? Es parte de la fisura. Yo quiero marcar solo 2 puntos muy cortitos respecto a este tema. El primero es el tema de Giorgio, ya lo comenté al inicio, porque, no sé, puede ser algo menor, pero como hay ciertos personajes que tienen suficiente densidad e importancia en la política como para siempre mirarlos con mayor atención, y Giorgio en realidad estaba bastante desaparecido hace mucho tiempo, me parece que al menos habría que mirarlo para ver si hay alguna consistencia con alguna nueva estrategia o con qué es lo que está haciendo Giorgio al salirse horas antes, igual validar finalmente el acuerdo, pero hacer el gesto de salirse de la mesa, siendo un único representante, que además genera un efecto colateral, no sé si lo alcanzaron a mirar, con unas declaraciones que me llamaron poderosamente la atención del amigo Pablo Vidal, diputado de RD, que le saca cresta y media, porque básicamente lo que dice es, uno se sale, critica a Giorgio muy amorosamente, le dice, pero dice, uno se sale o antes o después, no al medio. Y la comparación que hace es feroz, dice, es como Chile que se fue del Maracaná, el año 90, el año 89 después del Bengalazo. O sea, digamos, le tiró la figura del Cóndor Roja encima a Giorgio Jackson. No sé, de repente hay que mirar con mayor atención lo que sucede por ahí. No te escucho, Alberto. Hay confusión. A ver. Hay confusión ahí. Hay confusión. Efectivamente, el carácter monolítico del equipo ya no está monolítico. Y hay confusión porque en el fondo Giorgio dice, ya, pero me voy a comer entero esto si es que efectivamente la cosa no anda bien, o voy a ser el que se retiró y por tanto puede decir cuando aparezcan las críticas, decir, bueno, yo me retiré por algo, ¿no? ¿Ya? Entonces puede tener jugada en el fondo.
pero no es esperable desde afuera, no sé desde dentro qué habrá pasado, que Vidal, ¿ya? Que es la línea más cercana, ¿ya? Ahora, cada tanto Giorgio siempre ha hecho eso, ¿ya? Que abandona al que tiene más cerca, digamos. Entonces abandona a Crispi o abandona a De Polo, los hace pasar un rato por el vacío, y cuando ya los pobres están exánimes, vuelven y le dicen, ya, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Y le pasan una pega mala, así, ¿ya? Entonces, es una forma, una estrategia de construcción de grupo, una estrategia no es muy bonita, pero funciona. Yo conozco muchos liderazgos que funcionan así y tienen su gracia. Pero vamos a ver, no sé si es eso o es una cosa más profunda. Y al revés. Sí. Bueno, y lo otro es que... Cría cuervos. sí, claro. Sí, y te compararán con el Maracaná, con el Cóndor Roja. Esa es la nueva frase. Bueno, y lo otro es que yo sé que esto vale 0,1, ¿ya? No vale nada, pero lo señalo igual porque cuando no hay nada, el 0,1 es algo, es que es primera vez desde el estallido en que yo veo una acción de lo que podríamos llamar más o menos genéricamente la oposición, el grueso, parte importante, dijéramos, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio con todos sus matices, que de alguna manera consiguen algo, ¿ya? Yo no sé si eso eventualmente es señal de que puede empezar a repuntar y que pueden hacer algo en conjunto y que de repente le empiezan a salir las ganas de impedir que Lavín sea presidente, no lo sé. Pero lo que sé es que no había nada de nada, boicot. De hecho, la Cámara de Diputados está en manos de la derecha, siendo minoría, digamos, o sea, como... ¿ah? Y hacen algo. Yo creo que hay que mirarlo. Yo sé que el sistema político en su conjunto vale 3%, literalmente, pero bueno, pero sigue siendo el sistema político que tenemos. No, lo dejo ahí. Sí, no, a ver, yo creo que lo que tú dices es bien importante porque tiene que ver con lo que hablamos al principio. Si se genera un vacío de nuevo a nivel del gobierno y ese vacío no lo pueden llenar otros actores, la oposición tiene una nueva oportunidad. Y como hay cosas que sabe hacer, que no son muchas, pero hay cosas que sabe hacer, como este tipo de acuerdos y este tipo de cosas, llena por lo menos parte de ese vacío, ¿ya? Pero ahora llena el vacío llegando a acuerdo mientras dispara. O sea, el expresidente de la Cámara se va disparando. Sí. Mientras Terminó siendo busca bueno acuerdos. Flores, ¿ah? Sí, po. El Iván Flores, weón, terminó siendo bueno y llegó así, pero como que yo pasando por la calle me llega a la presidencia de la Cámara de Diputados y además siempre he tenido fama de tonto y terminó siendo bueno, weón. Bueno, no sé. Muy bien, muy Sí. bien. Oye, ¿me regalan 5 minutos más? ¿Nos damos 5 minutos para un último tema súper fuera de la caja? ¿O no? Quiere no hablar de Isquia, que es tu amor. No, es que no es mi amor. Ah, ya no No, sé, pero como parte del rojerío, es como. no. Alematu es nuestro amor. Isquia, No, ¿viste que no cacháis? No cacháis nada. Si el rojerío no es una masa uniforme, pues Mirko Macari, ya. Después de ya, esto me voy a ir bueno. a Jaupta para hacerte unas capacitaciones del rojerío. Oye, Cuando quiera, compañero. Eso sonó. Tiene que hacer su contribución. su potlatch. Yo, Por la chaca. ¿Ah? Y las puertas yo se abrirán solo le pido a la mágicamente. gente que corte ese fragmento y lo publique, nada más. No pido nada más. No, si lo nuestro es muy intenso. Ya, oye, mira, es que yo les quería plantear lo siguiente. Básicamente nosotros aquí estamos, ahí le metemos la coyuntura, etcétera, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, y de verdad, esto lo digo muy en serio, tiene que ver con ciertas sensaciones en los últimos días. A propósito, me di una cosa que casi nunca hago, revisé más como redes sociales, sobre todo Instagram, ¿ya? Que tiene una versión mucho más personal, mirando historia, etcétera. Y yo no sé si ustedes lo notan, por eso digo, puede ser extremadamente subjetivo, que cada vez más y se empieza como a intensificar una cierta sensación como de, una como suerte como de presión social transversal, que tiene que ver con esta lógica como estacionaria, o sea, como que ya la pandemia es como un estado más permanente. Sacaba cuenta yo, como un dato anecdótico, que este estado de catástrofe, excepción, en fin, además se prolongó 90 días más, que partió el 18, 17 de marzo, que fue cuando en la práctica partieron ya las cuarentenas y ya tuvimos como la sensación de estar en estado de pandemia. El 17 y 18 de marzo estábamos en el verano, todavía no empezaba el otoño. Y ahora estamos a una semana que ya termine el otoño y pasemos al invierno. Vamos a haber pasado, al menos, ya seguro, toda la estación, una estación completa. Pasamos del verano al invierno sin, metafóricamente, haber salido de la casa, ¿ya? En estado de pandemia. Entonces,
yo no sé si ustedes lo visualizan, hay efectos sociales, porque hay una sensación como de harta angustia, angustia real, hay hambre, etcétera, pero también en otro sector de la población, angustia, por la angustia. Yo creo que unas crisis existenciales del devenir de la humanidad. Y eso es un tema que también tiene después efectos a nivel social, digamos. Entonces, yo no sé si lo han visto, si lo han pensado, si les sugiere el tema que les sugiero o no. O sea, yo creo que el problema que tiene es que, para analizarlo, es que en el fondo es de esas cosas que no son tan insólitas, son tan sin precedentes, porque cuarentena, cerrar la ciudad, esas cosas han existido muchas veces, pero, pero esto, ¿ya? De planeta entero ya en suspensión activa, una sociedad que deja el epicentro de su construcción, el consumo, de lado durante todo el proceso, ¿ya? Que se recomienda por razones sanitarias no ir a trabajar, en fin, o sea, es una cosa tan insólita que en el fondo es una ruptura total de la estructura del orden social y de las costumbres y de lo que llama la sociología el hábitus, los dispositivos, en fin, todo. O sea, entonces, claro, tú dices, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, puede que mañana, así literalmente como que reconstrucción y en 3 días estemos igual y la gente se haya olvidado de todo, incluso que ni siquiera ya crezcan las tecnológicas, cosa que me parece imposible, pero supongamos que es posible. ¿Por qué es posible? ¿Ya? Y es posible al mismo tiempo que efectivamente esto sea un cambio súper estructural. Entonces, yo creo que de momento, como que la única pregunta que hay es si en la experiencia cotidiana de cada persona, ¿ya? La experiencia es sostenible o es insostenible. La combinación de factores, que son muchos, que son Mm, subjetivos, pero también mm, objetivos, mm. económicos, políticos, de todo orden. Entonces, esa es la gran pregunta. O sea, va a haber mucha gente que va a sentir que esto fue un gran momento para aprovechar, como esos niños que estando en sexto, séptimo, octavo, primero medio, se enferman, están 2 meses enfermos, y es un cambio vocal para ellos, ¿ya? Mm. Elías Figueroa mediante, digamos, ¿ya? Se transforman en otra cosa, ¿ya? Perfectamente puede ser así, o puede ser todo lo contrario, es como el, 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 el trimestre que me arruinó la vida. Es En raro. cualquier caso, es una cosa fuerte, o sea, es un cañonazo. ¿Macari? ¿No? Bueno, a ver, sí, por acá está. Ah, estáis buscando algo. Seremi Salud Metropolitana y la PDI descubrieron 15 moteles en funcionamiento en la región metropolitana. ¿No? En teoría los moteles están cerrados y hay 15 funcionando y hoy detenidos varios funcionarios del Ministerio de Salud. Responde O con sea, si queremos estadística. hablar, claro, si queremos hablar de tensiones y de vías de salida y de escape, ¿ah? Ahí está, o sea, evidentemente. Yo creo que esto es muy interesante comprender, porque generalmente vemos la política o lo que pasa en la sociedad como algo que ocurre allá afuera. Finalmente eso que ocurre allá afuera es una proyección de nosotros mismos. ¿Ah? Hay un filtro en nuestra mente, en nuestro cerebro. ¿Ah? De eso se encarga la neurociencia, comprobar que no existe esa realidad. Nosotros creamos, recreamos imágenes y sentidos de la información que llega y por eso que cada uno lee lo que quiere leer o ve lo que quiere ver. ¿Ah? Porque cada uno de nosotros es un universo en sí mismo. Y entonces la crisis de la sociedad es una crisis de sentido de los individuos. ¿No? El no hallarse en casa, el no saber estar contigo mismo, el no ser capaz de habitar en el ser, nos habla de una cultura que se concentró en el hacer. ¿Ah? No estamos obligados a hacer permanentemente cosas afuera. Mm. Tenemos que buscar un reequilibrio. ¿Ah? Evidentemente no estamos preparados para eso, no tenemos las herramientas, no tenemos estamos como un niño en pañales, ¿ah? Para entrar a ese proceso, para saber disfrutar, ¿ah? Y gozar de cosas en la intimidad más profunda, que no tiene que ver con quién tú vives, sino con qué tú sientes y cómo lo administras. Educación emocional, Mm. déficit. Esto se expresa, en el caso chileno es muy patético porque no a todos los países los va a afectar igual el coronavirus. Se expresa en esto que es notable a mi juicio y que a mí me parece que es incluso un poco ridículo y patético porque todo el establishment comunicacional y la epidemiología
Y todo el Twitter bien pensante te dice, pero ¿cómo estos inconscientes? ¿Hasta cuándo la gente que hace fiestas? ¿Hasta cuándo la gente que sale a vender? ¿Hasta cuándo la gente que no está obedeciendo la norma de quedarse en la casa? Bueno, bienvenido a la sociedad como un mero agregado de individuos. Nos dijeron 40 años, no existe lo común, solo somos un agregado de individuos, tú te velas por ti mismo, si te pasa algo nadie te va a ayudar, entonces tú tienes que ser capaz de gestionar tu vida y preocúpate de eso, no hay otros, no hay dimensión de lo colectivo. Claro, y bueno, no es casual que haya desaparecido la educación cívica en el gobierno de Lago, que todos los programas de educación hechos a imagen y semejanza del Fondo Monetario se hayan concentrado en matemáticas y en cuestiones técnicas y en la famosa jornada escolar completa para competir en el mercado global, para que los chilenos estuviéramos entrenados en competencia. Entonces llegamos al minuto en que nos miramos al espejo y no tenemos sociedad, porque nos dijeron que no había sociedad. Entonces hoy día critican a esa misma gente por preocuparse de su satisfacción de emociones, por carretear, por ir a la fiesta, porque, bueno, pero ¿con qué moral? Los mismos que hoy día catonamente exigen el ajuste de comportamientos para que salgamos luego de esto. ¿Qué hacían ayer? Aquí estaban llamando ayer. ¿De qué manera pues, seguían inconsciente o inconscientemente apoyando ese modelo, ¿no? Desde lo políticamente correcto, desde el confort y la comodidad, de las posiciones en los medios de comunicación. Entonces váyanse un ratito a la concha de su madre. Tenemos lo que somos, ¿no? Estamos mirando al espejo. Queremos cambiarlo ya, pues, pero entonces tenemos que construir otra cosa. Bueno, súper potente lo que decís, Mirko. Yo en eso, súper humildemente, porque no en este espacio tratamos de hacer algo de análisis, lo que se puede, pero yo creo que es súper importante el tema de generar conexiones. Y en ese sentido también salir de la dinámica solamente de echarle la culpa al empedrado, que es complejo, pero hay acciones, o sea, hay acciones. Y de repente cuando uno se junta, cuando suma con otro, 2 más 2, etcétera, que es un poco lo que yo digo, a veces no se entiende porque la palabra está muy asociada a un tipo de participación que es la lógica de la militancia, ¿ya? O sea, yo creo que en estos tiempos lo que hay que hacer es militar en las ideas que uno tenga, en los sueños que uno tenga, en los ámbitos que uno tenga. No son la militancia política, la militancia de causa, la militancia feminista, medioambiental, etcétera. Pero la militancia es, en definitiva, cuando tú te juntas con otro, tienes un par de ideas comunes, te refuerzas lo común y eso avanza. Entonces, mira, solo una anécdota para terminar por mi parte. Hace un par de días atrás, una semana más o menos, por una cosa casual, una amiga me pidió, en fin, no sé qué, y salí a buscar una organización que te contaba el otro día, Mirko, de acá en Peñalolén, ¿cierto? De unas ollas comunes, etcétera, y unos aportes. Entonces, necesitaban a alguien que ese día, en ese rato, pudiera ir a buscar como a 4 casas, en Ñuñoa y La Reina, materiales para comida y también abrigo, porque se iban a entregar acá en La Faena, me parece. Entonces, ya justo pude, en fin, no sé qué, ya me pedí un permiso chamullento, porque en realidad no existe esos permisos en la comisaría virtual, y me fui, po. Fui en auto y hice el recorrido por estas 4 casas, me pasaron los números, entonces, gente que no conozco, que no voy a volver a ver, y sabéis que era mágico lo que pasaba cuando yo les escribía, ya estoy, qué sé yo, en 5 minutos en tu casa, entonces me estaban esperando, yo me bajaba con mi mascarilla, ellos salían con sus mascarillas, tratábamos de no tocarnos, pero en realidad juntos, casi lo que había era ganas como de abrazarse, porque ya ese contacto de un par de acciones que en el fondo tratan de sumar en otro objetivo, tiene una intensidad que yo creo que es súper importante poner en relieve en estos tiempos, porque además es la manera de el día de mañana construir de verdad formas de relacionarnos distintas y que vayan, como tú estás diciendo, Mirko, que logren hacer un poquito freno mano a lo que los últimos 40 años nos vienen señalando. Así que bueno, en fin, no sé, quería compartir esta reflexión. ¿Qué dice Alberto? Es la versión diabetes del seminario, ¿eh? Esta es nuestra parte Pilar Sordo, esta es la sección Pilar Sordo. Que son, como diría Julio César, que son tontos. Eso diría Julio César, no sea tonto. Te estás preparando para ocupar el lugar de Julio César cuando Julio César sea nuestro presidente. Nuestro presidente. Darío, después del seminario del Padrino, siempre queda un poco dañado, como que siente que hay que compensar el mundo. Porque esta parte la voy a cortar. Voy a cortar el audio y donde terminé de hablar voy a poner una musiquita. Así Darío,
Vente Marcotán para resetearte. Y además, weón, voy a incluir una última sección que se va a llamar Datos para el Rogerío. En cada podcast voy a hacer un dato para el Rogerío. Silvio Rodríguez sacó un nuevo disco y está buenísimo. Lo escuché todo el fin de semana, por eso estoy así. Oye, ¿y dónde? Tírate la dirección de Oh. la Peña de los Parras. La Peña de los Parras por streaming. Oye, está bueno el disco de Silvio. Para la espera se llama. Ya. ¿Les parece que compartamos en un par de días más el audio? Porque lo escuché, está simpático, el del el Padrino Wars en pandemia. El cierre del ¿Cierre? sábado. Sí, sí. ¿Les parece? Por bueno. supuesto. Es un cariño para Ponla. nuestros auditores. Ya. Eso. Entonces, Así es. unos días más, por ahí búsquenlo. En Spotify. ¿Le estaremos ganando el chascón o no? Oye, y recordemos que el taller sobre las élites es pronto, como es con poca gente, ese se llena más o menos 25. rápido, entonces lo vamos a hacer el 25 de junio, creo que parte, ¿no? Ya. ¿Buscamos acá o no? No, ¿Dónde está el sí, chascón? pero que escriban rápido, porque si no después ya no va a haber cupo. No, espérate. Están hablando ¿Qué cosas pasa ahí? distintas. Ah, El Villega. ¿En qué lugar el está? Villegas, ¿ya? 23. Y nosotros, este Oye. listado general. ¿Y nosotros? 11. ¡Wow! Vamos, que se puede. Así que Ah. oficialmente estamos en el número 1 de los de actualidad y política. Pese a eso, lo ponen siempre a Villegas número 1 y nosotros número 2. Y mira quién está ahí, Oye, Mirko. pero- Mira quién está tercero. Claro, el otro emprendimiento de este servidor. Sí, sí, Comando Jungle. sí. Es Pero que les ustedes, tengo- ustedes yo tienen les doble tengo- yo les- emprendimiento porque mira quién aparece ahí. Yo también tengo el mío. Sí, Ah, vos. sí. Estáis sexto. Y yo no ese tengo otro ¿cómo se llama? emprendimiento. Mayor ¿cuánto? El Sí. mayor en medios. Mayor en medios. Mayor Sí. Mayor en medios. Sí. Buena. Pero Sí. yo les tengo uno para no salir del número 1. ¿Cuál? Tolerancia Nostra con Fernando Bausen y Fernando Villegas. ¿Y yo afuera? No, No, esa por weá sí que no. adentro. No. Ya, Tú vas en la cuota feminista, pues. ya, hasta la próxima. Chao. Chabela.